La nieve ya comenzaba a endurecerse en los bordes del porche de los Morales cuando bajé del taxi con mi pequeña maleta. Toqué el timbre, equilibrando una bandeja de escones de arándano en un brazo. Julián abrió la puerta distraído por su teléfono. «Hola, mamá. Llegaste rápido». Se inclinó, me dio un beso a medias en la mejilla y desapareció por el pasillo antes de que pudiera responder. Carolina apareció un instante después, toda labial rojo y cardigan blanco de invierno, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabel, te pusimos en el ático otra vez, lo siento. Las otras habitaciones están llenas con los proyectos de los niños. ¿Tú entiendes?» Asentí, claro que entendía, y la seguí por la escalera angosta que crujía bajo cada paso cuidadoso. El ático no había cambiado una cama individual, con sábanas desparejadas, una corriente de aire junto a la ventana y un calentador zumbando cansadamente en la esquina. Un solo gancho oscilaba en el closet abierto. Coloqué mis regalos al pie de la cama, libros que había buscado todo el año. Ediciones primeras, ejemplares dedicados, encuadernaciones preciosas. Dudaba que sobrevivieran la mañana sin quedar olvidados entre el montón de papel de regalo. Abajo Carolina me entregó un cuchillo pelador y un tazón de camotes. «¿Podrías empezar con estos mientras yo me encargo de la mesa Pelé en silencio?» mientras ella reorganizaba las tarjetas del lugar y vertía sidra en copas de cristal tallado. Nadie preguntó cómo iba la tienda. Nadie quiso saber qué estaba leyendo o a dónde había viajado ese otoño. Los gemelos cruzaron la cocina como rayos sin mirarme. Julián entró una vez para preguntar dónde había guardado las pilas del tren de su infancia. No esperó la respuesta. Tarde en la noche, mientras estaba sola en el ático, ajustando una cinta suelta en el regalo de mi nieto, mi teléfono vibró a mi lado. Un mensaje iluminó la pantalla. «Felicidades, Isabel. Tu portafolio ha superado oficialmente los C300.000. Hablemos de reestructurar tu herencia después de las fiestas». Lo miré un momento con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego lo silencié y lo metí bajo la almohada. Abajo, las risas se derramaban desde la sala. Me quedé en el silencio, envuelta en mi chal, viendo cómo el hielo se arrastraba por las esquinas de la ventana del ático. La mañana llegaría y con ella la Nochebuena. Para cuando bajé a la cocina, la casa estaba medio despierta. Los gemelos discutían sobre el betún, Julián jugueteaba con el control de la chimenea y Carolina estaba descalza cerca de la máquina de espresso con el cabello recogido en un pañuelo de seda, deslizando furiosamente el dedo por su teléfono. O intentándolo, alzó la vista mientras rompía huevos en el sartén. «Isabel, ¿te importaría prestarme tu teléfono? El mío se quedó sin batería anoche y necesito confirmar con el catering para Año Nuevo». Dudé, solo por un instante, pero lo suficiente para que lo notara. Aún así se lo entregué. «Gracias», dijo con esa chispa de derecho natural que siempre tenía con las cosas de los demás. Volví al sartén, volteé un trozo de tocino y cuando miré de nuevo, Carolina no se movía. Estaba fija en la pantalla como si la hubiera mordido. Sus labios se entreabrieron ligeramente las comisuras, temblando mientras intentaba controlar su rostro. Levantó la vista y me atrapó mirándola. «Este es un mensaje interesante», dijo en voz baja, girando el teléfono hacia ella, fingiendo que no había leído lo que claramente sí. No sabía que tenías un asesor financiero. Su tono cambió demasiado dulce, demasiado ensayado. Me sequé las manos en un trapo y extendí la palma. «Gracias. Ahora lo quiero de vuelta». Carolina sonrió. Claro, el resto del día fue diferente, hiperatenta. Se ofreció a ayudar a poner la mesa. Preguntó si estaba cómoda en el ático. Me trajo té. Fue la primera vez que usó mi nombre 2 veces, en una frase desde 2017. Por la noche, la familia se reunió en la sala.
Las luces parpadeaban en el árbol y los gemelos abrieron pequeños regalos junto al fuego. Julián estaba sirviéndose un brandy cuando Carolina dijo como si nada: «Qué curioso, esta mañana vi algo en el teléfono de Isabel. ¿Sabían que tiene millones guardados en alguna parte?». La sala se quedó muda. Julián se giró hacia mí. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. «Creo que todos malinterpretamos lo que significa jubilada», añadió con los ojos fijos en los míos. La cena se retrasó. El jamón se enfriaba junto a un tazón de camotes intactos. Nadie se movía para comer. Julián seguía releyendo el mensaje en mi teléfono, como si una segunda mirada ofreciera otra interpretación. Carolina se posaba al final de la mesa como fiscal, lista para interrogar. No entiendo», dijo Julián, con la voz más baja de lo habitual. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?». «Porque no era de su incumbencia», respondí simplemente. Parpadeó herido. «Pensamos que estabas batallando. Siempre hiciste que pareciera que apenas salías adelante. Nunca dije eso». «Pero nos dejaste pensarlo», interrumpió Carolina. «Te quedaste en esa fría habitación del ático como si fueras una santa. Usas ropa de segunda, por Dios. Actuaste como una de nosotros». Sostuve su mirada. «Soy una de ustedes, solo que nunca miraron de cerca». Mi cuñada Teresa, que llegó a media tarde con dulce de leche y una opinión fuerte sobre cómo corto el pavo, se inclinó ahora. «Isabel siempre ha sido reservada, pero esto se siente como engaño. La familia debería compartir cosas así». Julián asintió. «¿Sabes cuánto va a costar la educación de los niños? Max tiene problemas con la lectura. Sofía quiere estudiar en el extranjero. Esto podría cambiarlo todo para ellos». «Y para nosotros», añadió Carolina. «Hemos estado ahorrando, sacrificándonos. Tienes 300 millones. Eso no es solo dinero, es un futuro. Para todos». La mesa zumbaba con la palabra nosotros como si hubiera firmado un contrato invisible solo por ser su mayor. «No lo oculté por malicia», dije al fin. «Lo oculté porque quería paz». Julián exhaló bruscamente. «Pero mamá, ¿no crees que merecemos?». «Creo que ya respondieron eso», dije. El silencio cayó como ceniza. Incluso los gemelos parecieron sentir la tensión. Uno empujaba sus chícharos en el plato. La otra miraba su jugo. Nadie preguntó por los libros que envolví. Nadie quiso saber cómo construí la vida que desestimaron. Terminamos la cena sin brindis ni bendiciones. Más tarde, mientras pasaban a la sala por los regalos, subí al ático sin decir palabra. La casa por fin se había aquietado. Esperé como siempre hasta que las voces se apagaron y los televisores se oscurecieron. Entonces salí del ático, con pasos suaves, la bata bien cerrada, el piso crujiendo bajo mis pies como un susurro culpable. Bajé hacia la cocina buscando un vaso de agua y tal vez un momento a solas con mis pensamientos. Pero unas voces me detuvieron en la escalera. «De todos modos, en unos años ya no estará», decía Carolina. Su voz era baja pero filosa. «¿Qué va a hacer con 300 millones?» «¿Comprarse un mausoleo, Carolina?», comenzó Julián, pero su voz no tenía protesta real. «No, escúchame. Ha estado aquí en nuestro sofá cada Navidad gratis por más de una década. Esa habitación del ático, ese espacio que podríamos usar. He cocinado, he limpiado, la he recibido. Y todo este tiempo tenía dinero guardado mientras nosotros nos las arreglamos para pagar colegiaturas y el tejado necesita arreglos». Julián no habló de inmediato. «Nos lo debe, Julián». Hubo una pausa tan larga que la sentí apretarse en mis costillas. «No pensé que nos ocultaría algo así», dijo al fin cansado. «Lo hizo», respondió Carolina. «Ahora decidimos qué hacer al respecto». No esperé a escuchar más. Las escaleras gimieron bajo mis pasos al volver al ático. El vaso de agua olvidado. El frío de la habitación ahora igualaba el frío en mi pecho. No eran curiosos, no estaban confundidos, ni siquiera heridos. Estaban calculando.
Todos los años que doblé servilletas junto a Carolina, que ofrecí llevar a los gemelos a clases de piano, que sonreí en cenas donde era invisible, seguía siendo la mujer en el sofá. Un mueble, un peso, una cartera que no sabían que poseía. Me senté al borde de la cama angosta y miré el cristal oscuro de la ventana. Abajo la chimenea crepitaba con un temporizador, fingiendo calentar el hogar. Sabía lo que tenía que hacer antes del amanecer. Me levanté antes de que el sol tocara las ventanas. La casa estaba en silencio, aún cargada con el peso de la cena de anoche y las verdades no dichas. Empaqué rápido. Los regalos con cintas que traje seguían intactos bajo el árbol abajo, pero no los miré. En la puerta principal me detuve. Mi abrigo colgaba pulcramente en el mismo gancho de siempre, como si perteneciera ahí. Me lo puse, giré la perilla y salí al frío mordiente de la mañana de Navidad sin despertar a nadie. El taxi llegó en minutos. Le di al conductor la dirección de la posada, cerca del lago de Chapala Silenciosa, escondida tras pinos, un lugar que visitábamos cuando Miguel estaba vivo. Vi el vecindario pasar en reversa, casas titilando con luces y expectativas. Ninguna me vio partir. En la posada, el recepcionista me recibió con sidra caliente y sin preguntas. Agradecí ambas cosas. Me instalé en una habitación con vista al agua y dejé que el silencio me envolviera como un abrigo que no usaba en años. Luego abrí mi laptop y escribí un nombre que no había usado en un tiempo. En una hora estaba al teléfono con Leonardo, mi abogado, desde hace 12 años. Quiero hacer cambios, dije. Importantes. No preguntó por qué. Esa tarde, mientras los villancicos pasaban bajo las ventanas escarchadas de la posada, reescribimos mi testamento de principio a fin. La versión anterior, cuidadosamente equilibrada, generosa con Julián y los nietos, desapareció. En su lugar, un fondo para mujeres en estudios de preservación histórica y cultura material. Becas, posgrados, subvenciones para viajes. Una fundación en nombre de Miguel que me enseñó a ver valor en historias olvidadas. No dejé nada para Carolina. Julián recibiría una copia firmada del primer artículo publicado de Miguel y la escritura de la cabaña familiar, algo tranquilo, algo honesto. Pero la riqueza esa iría donde se valorara. Cuando los documentos estuvieron firmados y notariados, me recosté con las manos sorprendentemente firmes, no enojada, no vengativa, solo terminada. Afuera, el lago sostenía una lámina de hielo plateado, intacta y quieta. La nieve volvió a arreciar suave y constante contra las ventanas de la posada. Me senté en el pequeño escritorio junto a la chimenea con un par de guantes secándose en el radiador y abrí la caja de libros que había guardado. Eran hermosos 2 primeras ediciones firmadas que Miguel y yo compramos en nuestro último viaje a Guanajuato. Una era una historia ilustrada de mujeres en la arquitectura mexicana, la otra un raro volumen infantil de leyendas del Bajío cuidadosamente preservado. Envolví cada uno en papel craft y los até con cinta granate. Sin brillo, sin excesos. Solo cuidado. Dentro de cada portada escribí una nota con mi letra más pulcra. Que crezcas curioso y valiente para honrar lo que otros pasan por alto. Con todo mi cariño, abuela Isabel, sellé los sobres y los puse aparte para enviarlos después de las fiestas, cuando hubiera menos espectáculo, menos ataduras. Cuando un regalo pudiera sentirse como un susurro en lugar de una negociación. Mientras me levantaba para servir té, mi teléfono vibró. 3 llamadas perdidas de Julián, un mensaje de Carolina. Necesitamos hablar del futuro. La familia merece compartir. Compartir esa palabra otra vez. Di vuelta al teléfono, pantalla abajo. Que se preguntaran. Afuera, la nieve se apilaba silenciosamente a lo largo del muro de piedra de la posada, suavizando todo lo que tocaba. Me abroché el abrigo, me puse la bufanda y salí al blanco sin viento.
Cada paso crujía bajo mis pies, con una honestidad que mi familia nunca ofreció. No había adornos aquí ni frases vacías, solo un camino que yo misma trazaba. El dolor que cargué por años de ser invisible, de morderme la lengua en nombre de la paz, se había apagado en algo limpio y hueco como una campana tras su último tañido. No necesitaba su aprobación, nunca la necesité, pero tomó perder la ilusión del amor para entender la diferencia entre ser incluida y ser usada. Caminé más lejos de lo que planeé, dejando que el frío picara mis mejillas, que la quietud se asentara en mis huesos. Cuando regresé, el té estaba frío, pero el silencio era cálido. Tras la muerte de Miguel, me vi rodeada de silencio del tipo que zumba entre páginas viejas y pasillos vacíos. Pero el duelo no detuvo los hábitos que construimos juntos, los afiló. Miguel era un hombre callado con un ojo brillante. Podía fechar pergaminos por su olor, identificar tintas por su contenido de hierro. Mientras otros esposos jugaban dominó o seguían las tendencias del mercado, él revisaba catálogos de subastas en busca de baúles folios o papeles varios. Su mayor amor, además de mí, era la historia que nadie más se molestaba en preservar. Yo era quien lo organizaba todo. Tras su partida no paré. Empecé pequeño ventas de bienes en pueblos olvidados, subastas con más polvo que dignidad. Compré un conjunto desvaído de cartas de la Revolución Mexicana por C1.500 y las vendí debidamente autenticadas por C220,000 a un coleccionista privado. Una vez encontré una caja de terciopelo con monedas antiguas dentro de un gabinete musical desgastado, el tipo de hallazgo que incluso los comerciantes experimentados pasaban por alto. Otra vez descubrí un mapa de la Independencia mal etiquetado como decoración réplica. Aprendí a hablar menos, a vestirme sencillo. Nadie sospecha que una mujer con suéter de lana y una libreta gastada valga más que sus cupones. Mi reputación, cuando la necesitaba, vivía en canales privados manejada por corredores que nunca usaban mi nombre completo, solo iniciales, una SRL, una dirección de transferencia. Vi crecer las cuentas. Diversifiqué bonos municipales, fondos mutuales, luego propiedades de renta a través de un fideicomiso que Miguel creó cuando no teníamos más que un sueño y una mesa plegable en la cocina. Julián nunca preguntó. Carolina asumió que recortaba cupones porque era frugal. Nunca miraron más allá del suéter. Eso me convenía, no estaba escondiendo. Estaba construyendo. Cada registro, cada archivo, cada billete perfectamente doblado era una piedra en el cimiento que puse mientras miraban a otro lado. Pensaron que no tenía nada, porque nunca pedí más. Nunca entendieron la riqueza que llevas cuando sabes leer una firma, una marca de agua, un silencio. Y esa fue la mayor protección que me di. La campana sobre la puerta sonó con ese tintineo suave que yo misma elegí, un sonido cálido, casi disculpándose. Levanté la vista de catalogar un diario de campo de la guerra cristera, esperando al típico cliente buscando un regalo de última hora. En cambio, ahí estaba Carolina. Abrigo blanco impecable, guantes de piel caros, cabello demasiado perfecto para el frío afuera. Sonrió de esa manera que no toca los ojos. Isabel dijo, como si solo hubiera pasado de casualidad no manejado 2 horas y media para pararse en una tienda que alguna vez llamó Museo de Polvo. Estaba por aquí, añadió con voz dulce, y pensé, estoy tan preocupada por ti. Después de Navidad, simplemente desapareciste. Alcé una ceja, pero no dije nada. Caminó más adentro, inspeccionando los estantes, las vitrinas. Sus tacones sonaban demasiado fuertes en el piso de madera. Este lugar es encantador, ofreció luego. Se giró hacia mí. Mírase que las cosas se pusieron emotivas. Julián se siente terrible. Los niños estaban confundidos, pero somos familia.
y la familia, bueno. Ajustó ligeramente el lomo de un libro Se cuida mutuamente. Asentí una vez, esperé. Tomó aire. Hemos estado pensando, manejar una herencia de tu tamaño, a tu edad, debe ser abrumador. Nos encantaría ayudar, solo para aliviar la carga, crear los fideicomisos adecuados. Por los niños, claro. Ahí estaba. La miré, de verdad la miré. El brillo lustroso, el discurso ensayado. El leve tic en su mandíbula. Cerré el registro y me puse de pie. No hay nada para ustedes aquí, dije calmada. Por un momento no reaccionó. Luego su sonrisa cayó como cortina. Te arrepentirás, siseó acercándose. Cuando estés sola, cuando el dinero no te tome de la mano en el hospital, cuando nadie venga en las fiestas. La estudié por un largo segundo. Mejor sola que usada, dije. Se fue sin azotar la puerta, lo que de alguna forma lo hizo más ruidoso. La campana sonó tras ella, su suave tintineo, cayendo como el punto final de una oración larga y amarga. No me moví por un rato. Luego giré el letrero a cerrado y volví a mi registro. La invitación llegó en cartulina crema, con letras en relieve, en reconocimiento a sus contribuciones a la preservación del patrimonio mexicano. Al final, mi nombre, escrito correctamente con respeto por una vez. No había ido a un evento formal en años, pero elegí el traje de terciopelo, que Miguel siempre amaba, lo mandé a ajustar para que se adaptara a la forma que el tiempo había tallado. Un broche de granate en el cuello, los aretes de perla de nuestro 30º aniversario. El salón de la Sociedad Histórica brillaba esa noche, pisos pulidos, luz cálida, el murmullo bajo de conversaciones sobre copas de vino. Me quedé cerca de una vitrina con correspondencias de la Independencia que Miguel una vez ayudó a autenticar, fingiendo no notar al pequeño grupo reunido cerca del retrato bajo una sábana de seda. Entonces una voz por el micrófono. Esta noche honramos a los visionarios silenciosos, aquellos que vieron valor donde otros no. La sábana cayó. El retrato de Miguel, óleo, sobre lienzo pintado con suave reverencia. Se veía como en nuestra foto favorita, ojos gentiles, un atisbo de sonrisa. Bajo el marco, Miguel Morales, erudito coleccionista, legado, preservado por Isabel Morales. Escuché los murmullos antes de ver a la gente girar hacia mí. Aplausos, no corteses, no obligados, reales. Una joven se acercó a alguien a quien no veía en más de una década. Lorena. Alguna vez fue pasante en el archivo que financié anónimamente. Ahora llevaba la insignia de curadora del museo. Me envolvió en un abrazo. «Cambiaste mi vida», susurró. «Esa beca me llevó a terminar la maestría. Todo lo que hago empezó con lo que me enseñaste sobre la historia». Parpadeé rápido. Sonreí. Mi voz casi se quebró. «Gracias, querida». Nadie mencionó a Carolina. Nadie preguntó qué coche manejaba o cuánto costaban mis botas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que explicar quién era. Me quedé junto al retrato de Miguel mientras las parejas posaban para fotos. Hablé con donantes, respondí preguntas discretas sobre preservación reí, con 2 académicos que aún recordaban nuestros primeros hallazgos. Y cuando las luces se atenuaron, me di cuenta de algo raro. La versión de mí que importaba por fin era la que podían ver. El aroma a romero y cáscara de naranja flotaba desde mi cocina mezclándose con las notas suaves de jazz que sonaban en el viejo Crossley en la esquina. La mesa estaba puesta para 6 servilletas de lino vajilla azul y blanca que Miguel y yo coleccionamos juntos y un pequeño arreglo de ramas de pino que corté del callejón tras el edificio. Simple, hermoso. Amalia llegó primero con las mejillas sonrojadas, sosteniendo una botella de licor de saúco y un pastel aún tibio de su horno. Me abrazó como lo haría una nieta. Huele a que alguien sabe lo que hace aquí. No corras el rumor, dije riendo.
Déjalos pensar que estoy indefensa. Me da tiempo. Poco después llegó Salvador, el director del museo, que alguna vez desestimó mi nombre, pero ahora me invitaba a dar conferencias. Trajo un pequeño paquete de cera de sellar antigua para mi colección. Luego Jimena, 19 años, ojos vivos, corazón amplio, con un abrigo de segunda mano y zapatos lustrados. Mi primera estudiante con beca completa. Sonrió al darme una tarjeta con una violeta prensada dentro. Del sendero cerca del archivo dijo: «Pensé que te gustaría más que una vela». Compartimos la cena bajo la luz de las velas, una comida que invita a contar historias en vez de juzgar. Hicieron preguntas verdaderas, no qué tenía, sino quién era. Hablé de Miguel de Mapas y diarios de campo de la vieja imprenta, donde una vez encontré una carta cosida en la encuadernación de un himnario. Cuando los platos fueron guardados y el pastel desaparecido, brindamos. Por las cosas olvidadas, que vuelven a ser sagradas, dijo Jimena. Después de que todos se marcharon, me senté junto a la ventana mientras la nieve cubría los adoquines afuera. Saqué 2 tarjetas que había escrito antes, una para cada nieto. No cheques, solo recuerdos. Una sobre un paseo por el río en verano, otra sobre un cuento que les contaba antes de la siesta. Deslicé las tarjetas en sobres y los puse cerca de la puerta para enviarlos. Luego susurré para nadie y para todos a la vez fui la mujer en la habitación trasera. Ahora yo tengo la casa. Y finalmente apagué la luz.